Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 251, El payaso Clayman, bonus. Para lograr su objetivo, Clayman había infiltrado agentes secretos en el gran bosque del Jur hacía mucho tiempo. Primero estaba el señor Orco y los cientos de miles de orcos bajo su mando. También tenía al Magin Helmut vigilando la zona, informándole de la información de inteligencia en todo momento. Sin embargo, no hace mucho tiempo. Se perdió todo contacto con Helmut. Esto le produjo a Clayman un mal presentimiento. Comillas, ¿se habrá encontrado Helmut con la raza Oni y habrá muerto en el bosque? Oh. Comillas, me traicionó Helmut. Clayman no confiaba en sus subordinados. Lo llamaban el titiritero. Porque Clayman tenía la capacidad de controlar a otros por la fuerza. En otras palabras, los monstruos bajo su mando solo le temían a él, la mayoría obedecía únicamente por coacción. Comillas, ¿cómo estás? El payaso Laplace apareció ante Clayman. Ser un señor demonio no es fácil, ¿verdad? Comillas, has vuelto. Al ver a Laplace, Clayman se animó de inmediato. Comillas, ¿qué pasa con Frey? Malas noticias. Laplace dijo, lo más probable es que Frey haya completado su ritual de despertar. Ella ya es una verdadera señora demonio. Grieta. En el instante en que Clayman oyó que Frey había despertado, aplastó inconscientemente la copa de vino que tenía en la mano. Comillas, maldita sea. El rostro de Clayman se torció. Comillas, esa mujer, ¿cómo se atreve? Imposible, ¿cómo podría superarme? Existían diferencias entre los señores demonio. Pero Clayman no creía ser inferior a Frey. Sin embargo, Frey ya había dado ese paso antes que él. Comillas, en ese caso. En ese momento, a Clayman se le ocurrió la idea de apostarlo todo. Después de todo, si incluso esa mujer a la que Frey pudo despertar, entonces él sin duda también podría. Comillas, oye, Clayman, no te vuelvas imprudente. Laplace advirtió rápidamente, absorber almas a ciegas no es la mejor opción. El hecho de que Rin ayudara a Ogerpon, a la emperatriz de las nieves y a otros a despertar no significaba que el proceso de adquisición de almas y evolución de una semilla de señor demonio fuera sencillo. Frey, que ya había luchado contra Rin anteriormente, demostró lo difícil que era despertar como señor demonio. Ella fracasó. Incluso con más de 600 años de acumulación, Frey seguía sin despertar. Esto demostró que existía una diferencia fundamental entre las almas impuras y las almas puras. Y ese fue solo el primer paso del ritual de despertar. Aunque la energía del alma fuera suficiente, también se requería un avance significativo en las magículas para evolucionar hasta convertirse en un verdadero señor demonio. 1 millón de magículas era el umbral. Cruzarlo significaba entrar en el reino del señor demonio. Si no lograba cruzarla, el cuerpo del monstruo no podría resistir magículas de alta densidad. Cada fracaso consumía una porción del potencial de la semilla del señor demonio. Por eso Clayman, Frey y Carrion no se atrevían a correr riesgos a la ligera. Aún no tienes suficientes almas para evolucionar. Y Clayman, tu cuerpo no ha sido entrenado adecuadamente, ¿verdad? Laplace siguió echando agua fría a Clayman, advirtiéndole que no se precipitara en su evolución. Lo más importante es que, incluso entre los verdaderos señores demonio, había quienes poseían magícules pero carecían de habilidades definitivas. Si no evolucionaba, no podría derrotar a un verdadero señor demonio. Aunque evolucionara, aún así no podría derrotarlos. En ese caso, sería mejor crecer de forma constante, seguir fortaleciéndose y esperar una verdadera oportunidad. Comillas, ya no soy el mismo que antes, Laplace. Sin embargo, Clayman ignoró por completo las advertencias de Laplace, incluso llegó a pensar que la otra parte le tenía envidia. Ya había establecido un país de señores demonio, controlando la vida y la muerte de innumerables personas. También fue uno de los 10 grandes señores demonio. Poder, estatus, honor, riqueza. A Clayman solo le faltaba la fuerza suficiente para superar a los demás payasos y convertirse en el más fuerte de todos. De esa forma, ya no estaría en lo más bajo de la escala de payasos. Incluso podría convertirse en el líder de la alianza Arlequín moderada. Pero hay una cosa, Laplace, en la que tienes razón. Poco a poco, Clayman reprimió su impulso y se calmó. En realidad, no necesito ser enemigo de Frey.
Los territorios de los 4 señores demonio, de abajo hacia arriba, eran el reino de las arpías, el país de los dragones, el reino de las bestias y el país de las marionetas. Él y Frey no tenían ningún conflicto sobre territorio o intereses. Más bien, era Milin quien representaba una verdadera amenaza para Frey. Sí, aunque la trama había cambiado con la llegada de Rin. Clayman siguió con el plan original. Quería aliarse con Frey para controlar Milim. Luego, utilizando el poder de Milim, destruir el reino de las bestias, creando así una oportunidad para la guerra. De esta forma, Clayman podría cosechar suficientes almas de los hombres bestia para despertar. Sin embargo, si quería llevar a cabo tal colaboración, Clayman pensó, puede que tenga que pagar un precio. Si Frey aún fuera la reina del cielo sin despertar, Clayman sin duda la habría descartado una vez que dejara de serle útil. Una vez que evolucionara con éxito, los territorios de Frey y Carrion pasarían a ser suyos. Desafortunadamente, Frey ya se había convertido en un verdadero señor demonio. Aunque todos hubieran evolucionado, Clayman no sería tan tonto como para luchar contra ella a muerte. ¿Comillas hablas en serio? Laplace quedó estupefacto al escuchar el plan de Clayman. Dejando de lado por qué Frey cooperaría con él. Tan solo la parte de controlar a Milim ya sonaba ridícula. Ella era una señora demonio con habilidad suprema. Casi nadie en este mundo comprendía cuán poderoso era realmente un señor demonio que controlaba la habilidad suprema. Porque todos y cada uno de sus enemigos habían muerto sin excepción. ¿Y ahora quieres controlar a un ser así con unas pocas palabras? ¡Qué broma! No te preocupes, Laplace. Tengo absoluta confianza en mi habilidad para manipular marionetas. La arrogancia de Clayman dejó a Laplace sin posibilidad de detenerlo. No le quedó más remedio que dejar que Clayman siguiera adelante e intentara contactar con Frey. En opinión de Laplace, la propuesta de Clayman estaba destinada al fracaso. Sin embargo, para sorpresa de Laplace, Frey accedió a la petición de Clayman de formar una alianza. Comillas que, 3. Comillas quieres los territorios de todos los señores demonio. Clayman miró fijamente el rostro frío y arrogante de Frey en la pantalla de comunicación, apretando los dientes. Comillas eso es imposible. Frey accedió a cooperar con Clayman. Pero su condición era que se le entregaran los territorios del reino de las bestias y del país de los dragones. En otras palabras, para tener la oportunidad de despertar como un verdadero señor demonio, Clayman tendría que ofrecer las tierras de 2 señores demonio. Continuará. Capítulo 252, ¿este tipo siempre es tan valiente? Extra. Esta maldita mujer. Clayman deseaba despellejar vivo a Frey en su interior, pero en apariencia, solo podía seguir sonriendo y fingiendo. Los dos negociaron durante un rato, y al final, Clayman no consiguió nada de ella. Comillas de verdad lo conseguiste. Laplace no podía entender por qué Frey aceptaría cooperar con Clayman. Pero fue precisamente porque Frey habló con tanta seguridad, exigiendo los territorios de 2 señores demonio con tanta agresividad, que se disiparon sus dudas. Después de todo, las exigencias de Frey eran escandalosas. Si dijiste que estaba bromeando. No lo parecía en absoluto. Además, una vez que Frey anexionara los territorios de Milim y Carrion, era inevitable que el Consejo de los Señores Demonio la interrogara. Para hacer frente a la presión de los demás señores demonio, Frey no podía valerse por sí mismo. Ella no puede enfrentarse sola a la ira de los señores demonio. Comillas solo si me convierto en un verdadero señor demonio y me presento a su lado en el consejo podremos enfrentarnos a los demás. En el plan de Clayman. Despertaría convertido en un señor demonio, controlaría a Milim, la obligaría a obedecerle y conseguiría que ella lo respaldara en el banquete de los señores demonio. Con la incorporación de Frey, el poder combinado de los 3 verdaderos señores demonio se convertiría en la facción más fuerte dentro de la alianza de los señores demonio. Con una visión tan impecable, no había razón para que Frey no se sintiera tentado. Ya ves, Laplace. Clayman dijo, este es el crecimiento que he logrado desde que me fui de todos ustedes. Comillas esa mujer, Frey, es mucho más inteligente que todos ustedes. Entonces. Deja de mirarme con esos ojos viejos. Tras llegar a un acuerdo con Frey, la irritación de Clayman por su anterior derrota en el gran bosque del Jura desapareció. Una vez que su plan tuvo éxito. 3 verdaderos señores demonio trabajando juntos, esos simples Oli de ese bosque salvaje no serían nada. Pensando esto, Clayman ignoró a Laplace, cogió la botella de vino tinto que había sobre la mesa y dio un gran trago. Comillas PFF.
Al mismo tiempo, en el reino de las arpías. Frey, que acababa de terminar la comunicación, no pudo evitar soltar una carcajada. Lo siento, no pude evitarlo. Es demasiado gracioso. ¿Comillas qué pasó? Nada, es solo. Pfka. Frey permaneció sentada erguida en su silla, frente a las proyecciones de Artoria y la emperatriz de las nieves. Tras su batalla, los tres se habían vuelto más cercanos y ahora se comunicaban frecuentemente en privado. No hacía mucho, ambos habían recibido una invitación de Frey y se comunicaban telepáticamente con ella. Durante su conversación, Frey recibió de repente una llamada de Clayman. Las dos mujeres sentían curiosidad, como era de esperar, por saber qué había provocado que la reina del cielo, normalmente tranquila y fría, riera de esa manera. Clayman. Frey finalmente dejó de reír y dijo, ese tipo quiere cooperar conmigo para acabar con el reino bestia de Eurazania y la ciudad del dragón olvidado. Entonces, Frey les contó el plan de Clayman de usar un colgante para engañar a Milim y controlarla. Comíllase. Artoria estaba un poco confundida. En realidad, quería preguntar, ¿quién es ese Clayman para ser tan osado? ¿Controlar Milim? ¿Habla en serio? Oh, Artoria no sabe nada de esto. Déjame explicarte. La emperatriz de las nieves dijo, hombre de arcilla, 400.000 magícules, señor demonio. No es de extrañar que Frey se riera. Incluso la siempre seria emperatriz de las nieves casi se echó a reír por culpa de este tipo. Comillas, ¿eso es todo? Artoria, que seguía esperando más explicaciones, parecía desconcertada. Comillas, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Clayman, un simple señor demonio con 400.000 magícules. No hacía falta decir nada más. Eso lo explicaba todo. Ah, esto. Ahora Artoria podía comprender a qué se refería la emperatriz de las nieves. Así es como piensan las personas tontas. Frey evaluó con serenidad el plan suicida de Clayman. Nunca entenderás lo que pasa por sus cabezas. Esperar. Artoria preguntó, comillas, sigo sin entender cómo cree que puede controlar a Milim. Si no recuerdo mal, Milim es la hija del rey dragón estelar, ¿verdad? Sí. Frey respondió, ese niño posee un poder comparable, o incluso superior, al de un dragón verdadero. Incluso para igualar a un dragón verdadero, los magícules de Milim tendrían que superar los 80 millones. Y Clayman quería controlar a Milim. ¿Con qué? Una habilidad definitiva de alto nivel. ¿Comillas 7 virtudes? ¿O uno de los 7 pecados capitales? No creerá realmente que puede someter a un dragón verdadero con solo una habilidad definitiva de nivel medio, ¿verdad? Artoria incluso se preguntó si Clayman era secretamente una persona muy fuerte, pero que se hacía pasar por un debilucho. En apariencia, parecía un señor demonio, pero en realidad, poseía alguna habilidad definitiva abrumadora. Claramente, Artoria le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Él solo posee una habilidad única. Clayman ni siquiera tenía una habilidad definitiva de nivel bajo, y mucho menos una de nivel medio. Jeje. Hay que reconocer que Artoria realmente adquirió una nueva perspectiva. Alguien, con tan solo una habilidad única, quería controlar un monstruo al nivel de un dragón verdadero. Y este monstruo también poseía una habilidad definitiva al nivel de los 7 pecados capitales, un artefacto génesis e infinitos magícules. Comillas, ¿está aquí para ser el hazme reír? La boca de Artoria se crispó ligeramente, sintiendo que su inteligencia había sido insultada. ¿Qué clase de señor demonio se suponía que era Clayman? Estaba mentalmente sano. Frey, ¿qué piensas hacer al aceptar aliarte con él? La emperatriz de las nieves miró a Frey, que observaba con calma cómo se desarrollaba la situación, y preguntó con curiosidad. Como recién llegados, aún no comprendían el panorama del mundo cardinal, por lo que necesitaban aprender de Frey. En pocas palabras, planeo ir a pescar. Comillas, pesca. La emperatriz de las nieves hizo una pausa para pensar y luego dijo, ese pez, aparte de Clayman, también debería tener un alma, ¿no? Exactamente. Frey dijo, aunque acabamos de conocernos, ya deberías entender qué tipo de personalidad tiene el maestro. Artoria, ¿de verdad que te disgusta ese tipo de comportamiento en el que la gente se fortalece a costa de los demás, verdad? Los tres tenían personalidades distintas. Según la tabla de alineamiento de D&D, Artoria era legal buena, la emperatriz de las nieves era neutral maligna y Frey era legal maligna. Artoria esperaba que Rin se convirtiera en un rey sabio, un gobernante noble por dentro y por fuera. La emperatriz de las nieves haría cualquier cosa que Rin le pidiera sin cuestionarla.
Frey prefería tomar la iniciativa. No le importaba destruir ciudades o países si eso ayudaba a Rin. Continuará. Capítulo 253, esperando a que los humanos se unan. Sin embargo, las sugerencias solo podían ser eso, sugerencias. En última instancia, dependía de la opinión personal de Rin. Y Rin se adhería a la filosofía de, no ofenderé a los demás a menos que ellos me ofendan a mí. Precisamente por eso, Frey tuvo que adoptar un método de pesca, lanzando primero el cebo para atraer a esos grandes peces desesperados. Ah. Artoria asintió, si el amo pretende hacer eso, haré todo lo posible por disuadirlo. Que lo consiguiera o no era otra cuestión. Que ella intentara disuadirlo era otra cuestión. Como mínimo, Artoria hizo todo lo que pudo. A pesar del riesgo de caerle mal a Rin, o incluso de ser detestada, ella seguía defendiendo a los débiles, y su conciencia estaba tranquila. Realmente lo eres. Frey negó con la cabeza y dijo, olvídalo, de ahora en adelante, te asesoraré en esos asuntos. Comíllase. No te preocupes, no te pondré las cosas difíciles. Frey garantizó, a veces, tus ideas son buenas, pero en cuanto al lenguaje, necesitan un pequeño refinamiento. Comillas, ¿ayudas a Artoria de esta manera porque quieres formar una alianza con nosotros? Me has calado por completo, emperatriz de las nieves. Frey no lo negó y les expresó directamente a las dos mujeres lo que pensaba. Comillas, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Comillas, ¿por qué? Artoria no comprendía del todo estos asuntos tan complicados. Pero ella podía sentir que Frey no la estaba engañando. La otra parte hablaba en serio y realmente quería conspirar con ellos en un asunto importante. Porque no quiero alejarme realmente del centro político. Frey tenía sus propios planes, pero eso no era algo malo. Ansiaba acercarse a Rin y que él viera sus esfuerzos. Eso era lo que todo subordinado deseaba. Comillas, ¿es necesario? Artoria dijo, comillas, quedarse afuera, como la reina del reino de las arpías, no es más liberador. Comillas, ¿qué sentido tiene? Frey negó con la cabeza, completamente indiferente a su posición. Tras presenciar el poder de Rin, ¿cómo podía Frey seguir considerando a un simple gobernante local de una remota región rural como un gobernante de poca monta? Solo si te pones al lado de Rin y ocupas un lugar más elevado en su corazón. Solo entonces se podría demostrar el valor de la vida de Frey. No quería que el reino de las arpías permaneciera aislado. En cambio, deseaba que su país y su gente, junto con los territorios de otros señores demonio, se incorporaran a la nación monstruosa de Rin. Pero la verdad es que no me lo esperaba. Que la oportunidad llegara tan de repente. Frey había contactado originalmente con las dos mujeres para hablar sobre cómo obtener méritos militares. A Rin no le gustaba tomar la iniciativa. Pero los humanos de las naciones occidentales no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo Rin se hacía más fuerte. Así que, siempre y cuando el enemigo atacara primero. Veo. Artoria asintió, si otros toman la iniciativa de atacar, ni siquiera yo tengo nada que decir. Comillas, exactamente. Frey sonrió, para ser honesto, me sorprendió bastante que Clayman buscara una alianza conmigo. La razón es la misma que dijiste, ese tipo carece demasiado de autoconciencia. Pero esta es una excelente oportunidad. En ese momento, la mirada de Frey se agudizó un poco. Por favor, mire esto. Al alzar la mano, apareció ante los tres un mapa del mundo cardinal. Frey manipuló el mapa, ampliando la imagen de las regiones central y oriental del continente, mostrando la ubicación del gran bosque de Jura, así como los tres territorios pertenecientes al reino de las arpías, la ciudad del dragón olvidado, el reino bestia de Eurazania y la nación títere de Gistap. Comillas, ¿no les parece que hay demasiados países en esta zona? Las intenciones de Frey eran evidentes. Quería aprovechar esta oportunidad para que Rin y su nación monstruosa se apoderaran de los territorios de los cuatro señores demonio de una sola vez. Como era de esperar de ti, Frey. La emperatriz de las nieves dijo, llegar a tales extremos para complacer a Rin. Me halagas. También lo hago por el maestro, dijo Frey. Con su personalidad, si no le doy un empujón, no se meterá en este lío. El gran bosque de Jura, sumado a los territorios de los cuatro señores demonio, abarcaría casi un tercio del mundo cardinal. Comillas, ¿qué te parece? En ese momento, Frey volvió a mirar a las dos mujeres y preguntó, respecto a la alianza, ¿qué opinan? Eres muy inteligente, Frey. La emperatriz de las nieves elogió la perspicacia de Frey. Aquí no tengo ningún problema, Artoria, ¿y tú? Yo también. Artoria, al igual que Frey, era una recién llegada a la nación de los monstruos.
Decidió liberarse del control del trono del espíritu heroico, aunque seguía albergando el deseo de salvar a Gran Bretaña. Sin embargo, Artoria era muy consciente de sus defectos. Ella no entendía la naturaleza humana. A veces, incluso causaba problemas con buenas intenciones. Si puedo obtener ayuda de Frey y la emperatriz de las nieves. Artoria dijo, que esta espada sea mi testigo. Yo, contigo, formaré una alianza ofensiva y defensiva. Cuando la voz de la chica se apagó, Frey sonrió, y la emperatriz de las nieves asintió levemente. Ella también reconoció a las dos chicas. Eran dignos de convertirse en sus compañeros. Está bien. La emperatriz de las nieves preguntó, ahora bien, ¿podría decirnos cuál es el plan específico y qué debemos hacer exactamente Artoria y yo? No te apresures. Primero, mira esto. Frey desplazó el mapa hacia los países al oeste del Gran Bosque del Jura, como el reino de Blumund, el reino de Falmouth y el reino de Englasia. ¿Comillas naciones occidentales? Artoria frunció ligeramente el ceño. ¿Comillas quieres decir que nos invadirán? Hasta donde yo sé, Clayman tiene algún tipo de conexión con las naciones humanas. Por lo tanto, deduzco que lo más probable es que los primeros en llegar sean un ejército de coalición humana. Frey continuó, Blue Moon es solo un país pequeño, con apenas 1,5 millones de habitantes, y la mayoría de ellos son personas libres, aventureros, así que no hay que temerles. El verdadero problema reside en Falmouth, que cuenta con decenas de millones de habitantes, y en Englasia. Especialmente el reino de Falmouth. Este país tiene un sistema nobiliario estricto, y antes de que Trainee y los demás bloquearan el Gran Bosque, Falmouth controlaba las principales rutas de transporte del continente. Este tipo de país, centro comercial, ya había puesto en práctica la visión de Rim sobre los aranceles aduaneros. Durante años, Falmouth, como punto de tránsito, había amasado una fortuna. Además, la existencia del sistema nobiliario concentró toda la riqueza del país en manos de muy pocas personas. Ahora, el Gran Bosque del Jura está bloqueado. Los primeros en verse afectados son estos nobles ricos. Frey ni siquiera necesitó adivinar cómo reaccionarían con furia esos nobles insensatos, cuyos intereses habían sido vulnerados. Continuará. Capítulo 254, Indigno de Rin. Se están vulnerando intereses. Si alguien echa más leña al fuego en este momento. Comillas, ¿qué va a pasar? Guerra. Artoria ya había previsto que el reino de Falmouth enviaría tropas para invadir el Gran Bosque de Jura. Sí. Eso es exactamente lo que Clayman quiere ver. Frey añadió, y eso es lo que necesitan las naciones occidentales. Aunque estos eventos tuvieron lugar en la línea temporal original. Rin nunca compartió esta parte de sus recuerdos con las tres mujeres. Solo eso demostraba que la perspicacia y la astucia estratégica de Frey eran dignas de su título de Reina del Cielo. Comillas, porque tengo la sensación de que el reino de Falmouth es solo una pieza de ajedrez que se utiliza para ponernos a prueba. Artoria presentía que algo no andaba bien en la situación. Deben de estar celosos, dijo la emperatriz de las nieves. No se dice que es un reino muy rico. Cosas como los aranceles y los impuestos comerciales eran, en esencia, una forma de exprimir a otras naciones hasta la última gota. Era probable que las naciones occidentales llevaran mucho tiempo insatisfechas con el reino de Falmouth. Veo. Primero, impulsan al reino de Falmouth para tantear el terreno en el Gran Bosque de Jura, añadió Artoria. Si lo consiguen, el poder nacional de Falmouth también se verá gravemente mermado. En ese momento, ya sea mediante la coerción para redistribuir las ganancias o reemplazando directamente el puesto de Falmouth, todo será mucho más fácil. Por otro lado, si fracasan, aún así obtendrán nuestra información sin pagar ningún precio. Cabe decir que el reino de Falmouth era bastante lamentable. Clayman no solo quería explotarlo, sino que incluso las naciones occidentales, sus supuestos aliados humanos, estaban ansiosas por arrancarle un pedazo de carne. Mientras Frey y las otras dos mujeres seguían conversando, una enorme red centrada en el Gran Bosque del Jura se extendía silenciosamente por casi 10 países circundantes. Comillas, ¿necesitas que hagamos algo? Sí. Artoria, eres la comandante militar de mayor confianza del maestro. Cuando estalle la guerra, el maestro elegirá entre tú y Eloni para el puesto de comandante. En comparación con los jóvenes Benimaru y Ogerpon, Artoria, el rey de Gran Bretaña, era claramente la opción óptima. Comillas, entonces, mi oponente es el reino de Falmouth. Artoria no tenía ningún reparo moral en matar seres humanos.
Si ellos iniciaban una invasión, eran el enemigo. Y contra los enemigos, la espada del rey de los caballeros jamás dudaría. Así es. Espero que los mates a todos, dijo Frey con una leve sonrisa. ¿Comillas aniquilarlos por completo? Artoria frunció ligeramente el ceño, pero solo fue un leve gesto, no expresó ninguna objeción. En el campo de batalla, no había lugar para la piedad. Odiaba las intrigas y las manipulaciones. Pero cuando se trataba de derrotar al enemigo de frente y con honor, incluso si eso significaba la aniquilación total, Artoria jamás vacilaba. Comprendido. No importa quién sea el enemigo, ni cuántos sean, si se atreven a pisar el campo de batalla, deben estar preparados para ser abatidos por mí. Bien. Frey quedó muy satisfecho con la respuesta de Artoria. Como cabía esperar de la mujer que la había derrotado anteriormente, se ajustaba perfectamente a sus gustos. ¿Comillas que hay de mí? ¿Necesitas que haga algo?, preguntó la emperatriz de las nieves. Necesito que interpretes el papel del jefe final del gran bosque de Jura. Comíllase. La emperatriz de las nieves estaba confundida. ¿Acaso la gobernante del gran bosque de Jura no era Rin? El maestro no está en condiciones de presentarse en este momento. Frey suspiró y dio una razón desconcertante: es demasiado poderoso. Un creador, 2 dioses dragón, 9 seres supremos y una multitud de seres poderosos de nivel casi de señor demonio. La lista de invitados era sencillamente demasiado extravagante. Si Rin mostrara ahora toda su fuerza, sin duda despertaría un miedo y una desconfianza abrumadores. En ese momento, el mundo solo tendría 2 reacciones. O te rindes inmediatamente, o resistes hasta el final. Pero si el gran bosque de Jura solo envía a unos pocos señores demonio como Artoria y la emperatriz de las nieves, el resultado será diferente. Si la emperatriz de las nieves pudiera repeler las fuerzas combinadas del reino de las arpías, la ciudad del dragón olvidado y la nación títere de Gistave, aliviaría temporalmente la vigilancia de todos los bandos. Entonces, el bando de Rin solo tendría que expresar su voluntad de cooperar con Occidente para resistir al Imperio Oriental. Después de todo, resistir al Imperio Oriental era la postura políticamente correcta para las naciones occidentales en el mundo cardinal. La Gran Alianza de Jura, formada por varios señores demonio, serviría como escudo natural para las naciones occidentales contra la invasión del Imperio Oriental. Para entonces, los llamados 10 grandes señores demonio habrían perdido su significado. Con solo Artoria, la emperatriz de las nieves y Frey, estos 3 verdaderos señores demonio, bastaría para someter a los restantes. Comillas, ¿quieres decir que el maestro no se convertirá en un señor demonio? Por supuesto que no. Los llamados 10 grandes señores demonios suenan impresionantes. Comillas, pero ¿por qué los señores demonios son plurales? O mejor dicho, si uno no es el único señor demonio, ¿qué valor real tiene ese título? A ojos de Frey, Rin era única. Permitirle estar al lado de los demás sería una humillación. En lugar de convertir al maestro en uno de los señores demonio, es mejor que nos convirtamos nosotros mismos en los señores demonio. Frey dijo, y que él sea el amo de los señores demonio. La sugerencia de Frey hizo que los ojos de la emperatriz de las nieves brillaran. Artoria también asintió levemente en señal de acuerdo. Pero tengo una sugerencia más. Que el reino bestia de Eurasia se una también a la nación monstruosa. Aunque Frey sentía aversión por Carrion, reconocía su fuerza. Si el Rey León se sometiera a Rin, Rin obtendría inmediatamente un poderío al nivel de un verdadero señor demonio. Para ser sincero, Frey tuvo un presentimiento. Una vez que Carrion despertara, su fuerza sin duda superaría la de ella. Comillas, puedes hacerlo. Tengo confianza. Frey y Carrion aún mantenían una amistad, por lo que sé del Rey León, no hay manera de que se rindiera por completo. El Rey León era extremadamente terco y prefería morir antes que ceder. La mejor manera es derrotarlo primero y hacerle comprender la diferencia que existe entre ellos. En la obra original, quien derrotó a Carrion fue Milim. Pero ahora, Frey había decidido ir ella misma. ¿Cómo era aquel viejo dicho? Golpea a tu hermano pequeño mientras aún sea pequeño. De lo contrario, cuando crezca, no podrás vencerlo. Carrion era como un hermano menor para Frey. Ella lo había visto ascender hasta las filas de los 10 grandes señores demonio. En cierto modo, su relación era realmente la de hermanos. Frey también tenía sus propios motivos egoístas. Bajo el mando de Rin, estaba rodeada de monstruos que la superaban en poder de combate puro. Ni siquiera formar un grupo con la emperatriz de las nieves y Artoria fue suficiente para cerrar la brecha.
Continuará. Capítulo 255, ve a ser derrotado. Bonus. Las tres mujeres tenían el mismo estatus, y pedir ayuda entre sí supondría un favor a cambio. Por lo tanto, Frey quería utilizar este acto de enaltecer a Carrion para vincular completamente sus intereses. Bueno, para decirlo sin rodeos, ella estaba buscando a un matón. Frey se encargaría de pensar. En cuanto a morir, no, en cuanto a luchar, ese era el trabajo de Carrion. Finalmente, el tema más problemático. Comillas, cómo debemos tratar con Milim. Aunque Artoria y la Emperatriz de las Nieves no sabían mucho sobre Milim, tras su batalla con Belzard, habían comprendido en cierta medida la fuerza de combate de Milim. Belzard, tras evolucionar en un dios dragón, es incluso más fuerte que Milim. Al menos cuando Milim no estaba en estado de furia, el dios dragón de hielo podía controlarla. El problema era que el Señor de la Ira, al ser un horno de magicules, permitía a Milim aumentar infinitamente sus magicules, a costa de perder la cordura. Sin embargo, Artoria y la Emperatriz de las Nieves seguían creyendo que Belzard era más fuerte. Porque Rin les había dicho que el actual dios dragón de hielo había alcanzado la cima del mundo cardinal. A menos que el rey dragón estelar renaciera, nadie podría derrotarla. Al menos hasta que Felduai revelara todo su poder, el dios dragón de hielo ocuparía la posición T0 durante mucho tiempo. Si puede rivalizar con Belzard. No, ni siquiera rival. Aunque Milim en su estado normal solo tuviera una décima parte de la fuerza de Belzard, la Emperatriz de las Nieves aún no podría ganar. Las dos mujeres que acababan de luchar contra Belzard tenían muy claro el poder de un dios dragón. Incluso trabajando juntas, no eran rival para Belzard en su estado normal, fue una derrota aplastante. Sus habilidades definitivas ni siquiera pudieron arañar la defensa de Belzard. Por el contrario, la aterradora presión mágica del dominio de Dios los llevó a ambos a la desesperación. Sí, Belzard ni siquiera usó sus habilidades definitivas en esa batalla. Ella se basó únicamente en objetos mágicos y mejoras físicas para aplastarlos. No, es diferente. Frey dijo, Milim, en su estado normal, es mucho más débil de lo que crees. Como mínimo, existe una enorme diferencia entre su estado y el de Belzard en condiciones normales. Después de todo, Belzard, como dios dragón, ya podía destruir universos con facilidad. Milim, por otro lado, apenas podía rozar ese reino cuando estaba en estado de furia. La diferencia entre ellos era obvia. Milim. De repente, una voz resonó en la mente de las tres mujeres, déjenmela a mí. Comillas Rin. Comillas maestro. Comillas maestro. Las tres mujeres se sorprendieron, pero no se alarmaron. Su conversación privada nunca tuvo la intención de ocultársela a Rin. Incluso habían planeado informarle a Rin por escrito sobre su conversación posteriormente. Solo después de que rindiera su aprobación pudieron comenzar la implementación. Comillas, ¿estabas escuchando a escondidas? No, acabo de llegar. La figura de Rin apareció ante las tres mujeres. Dijo, oí que mencionaban a Milim, así que dirigí mi atención hacia aquí y casualmente escuché el plan que estaban comentando. Entonces. Frey miró a Rin con algo de nerviosismo. Comillas, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo. Rin no tenía motivos para rechazar los esfuerzos de Frey. En fin, cuando llegue el momento, dejemos la administración en manos del gabinete. ¿Qué gabinete? El campeón de halterofilia Rimuru solo quería decir, las dos capitales y las 13 provincias de la nación monstruo descansan sobre mis hombros. Pero, en cuanto a Milim. La emperatriz de las nieves dudó. Comillas, ¿no sería demasiado peligroso que fueras personalmente? Que Belzar se encargue de ello. La singularidad de Milim radicaba en su dominio del poder de las partículas estelares. Las partículas estelares eran similares a la materia de la creación. Un ataque basado en ellas podría incluso superar las defensas actuales de Rin. No te preocupes, la traeré conmigo. Rin tenía confianza en sí misma, pero no era imprudente. Con un guardaespaldas tan formidable como el dios dragón de hielo, solo un idiota no la llevaría consigo. Además, en este mundo, nadie está mejor capacitado que yo para tratar con Milim. Rin también dominaba las partículas estelares. La invencibilidad de Milim se limitaba al mundo cardinal. En cierto modo, Rin, que podía controlar las partículas estelares y también manejar poderes de otros mundos, podría considerarse la enemiga natural de Milim. Especialmente ahora, con sus reservas de magicule aumentadas, la lucha de Rin contra Milim podría parecerse más a un padre disciplinando a un niño.
Solo tenía que tener cuidado de no provocarle un ataque de histeria en el que empezara a lanzar cañones de partículas estelares al azar. Incluso Rin desconfiaba mucho de eso. Está bien. Rin dio instrucciones: Artoria, prepárate para cualquier movimiento irregular procedente del reino de Falmut. Cuando llegue el momento, haré que los lobos colmillo estelar y los Onis obedezcan tus órdenes. Comillas sí. La mano de Artoria, que descansaba sobre la empuñadura de su espada, se apretó ligeramente. Ella solo esperaba que los humanos enviaran algunos enemigos dignos. De lo contrario, esta batalla sería demasiado aburrida. Emperatriz de las Nieves, tú y la Emperatriz de Hielo estáis a cargo de custodiar el bosque oriental. Una vez que el ejército de Clayman lance su ataque, no lo dudes, aniquílalos de inmediato. Entiendo. La Emperatriz de las Nieves aceptó la orden y luego se dirigió junto a Frey. Maestro. Frey esperó las instrucciones de Rin. Tras dudar un instante, dijo: Carrion y el reino bestia de Eurazania. No te preocupes, no guardo rencor al reino bestia de Eurazania. Incluso admiro a guerreros como él. Rin seguía dispuesto a someter a Carrion. Rin no solo quería convertir a Carrion, sino también a Milim, en una de sus dependientes. De esa forma, la nación monstruo obtendría un combatiente de nivel dios dragón y otro de nivel señor demonio verdadero. Continúe con su plan. Comillas como usted ordene. Frey bajó la cabeza, con una expresión de alegría en los ojos. Comillas sin duda te juraré lealtad al reino bestia de Eurazania y a Carrion. Después de eso, Rin les dedicó a las tres mujeres unas palabras más de aliento antes de disipar su forma de pensamiento. Comillas Rin. Al ver que Rin cerraba los ojos de repente, Ogerpon, que lo acompañaba mientras revisaba el crecimiento de los cultivos, ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad: comillas ¿qué te pasa, Rin? Nada. Rin respondió: es que podría avecinarse una guerra. Comillas guerra. Comillas como la de Frey. Sí. Rin dijo: solo que esta vez, puede que haya muchos más enemigos. Continuará. Capítulo 256, el dragón abrasador manipulado, bonus. Humanos del oeste. Rin dijo con un ligero dolor de cabeza: también debemos protegernos de los enanos del norte y de las posibles intrigas del imperio del este. Sin embargo, un dolor breve es mejor que uno prolongado. Rin tendría que enfrentarse a estas fuerzas tarde o temprano. La única diferencia radicaba en quién sería el primer idiota en ser aplastado por él. Además, Rin alzó la vista, levantando ligeramente el sombrero de paja que llevaba puesto, y contempló el cielo azul despejado. En realidad, me preocupa un poco que estos cambios atraigan a otros poderes. Comillas ¿otros poderes? Ogerpon parpadeó con sus ojos brillantes con inocencia. Comillas ¿qué son esas cosas? Rin recordó que, en la obra original, la raza angelical era la antítesis de la civilización humana. Siempre que surgía una civilización próspera en un mundo determinado, los ángeles, que ya habían caído en la raza fantasma, purgaban el mundo humano. Y el líder de la raza fantasma era el señor demonio Feldway, así como el emperador Rudra del Imperio Oriental, a quien apoyaba. No, debería ser el arcángel Miguel, quien controlaba el cuerpo de Rudra. En este momento, el alma dentro del cuerpo de Rudra está casi consumida. La habilidad de Rudra, Señor de la Justicia, Miguel, compartía el mismo nombre verdadero de Dios que la habilidad definitiva de Rin. Sin embargo, su habilidad era diferente a la de Violet. La habilidad definitiva de Rudra, la activación de la autoridad del Señor de la Justicia, le permitía controlar a otros, especialmente a los poseedores de las 7 virtudes. En teoría, incluso Rin podría ser controlado por Rudra debido a la existencia del Señor de la Sabiduría, Uriel. Por supuesto, esto era solo teórico. Bajo el poder de los Dual God Ultimates, mientras Rin mantuviera sus defensas mentales, podría ignorar el control de Rudra. Anteriormente, le había preguntado a Belzart sobre la relación entre el dragón abrasador y el emperador del imperio. La respuesta de Belzart sorprendió a Rin. Aunque él quería someter al dragón abrasador, si ella amaba a Rudra, Rin no la convertiría en una de sus dependientes. Ahora no es el mejor momento para ir a la guerra con el imperio. Rin tenía un potencial de crecimiento ilimitado. No había necesidad de enfrentarse directamente al imperio justo después de evolucionar. Sobre todo si se descubre la verdadera identidad de Rudra. Los ángeles podrían unirse al campo de batalla, lo que desencadenaría otra guerra entre el cielo y los demonios. La guerra entre el cielo y los demonios fue la guerra entre ángeles y monstruos. Esto fue un desastre para todos en todo el mundo cardenal,
Y deberían unirse y afrontarlo juntos. Al que madruga, Dios le ayuda, que Wii se preocupe por estas cosas. Lidiar con Rudra siempre había sido trabajo de Wii. La guerra entre el cielo y el demonio fue igual. Wii toleró que Clayman y los demás señores demonio se convirtieran en miembros de los 10 grandes señores demonio principalmente porque estaba esperando a que Frey, Carrion y Clayman despertaran. Cada combatiente adicional en su bando aumentaría sus posibilidades de vencer a los ángeles. Si Rin actuó impulsivamente y atacó el Imperio del Este, enfrentándose a los ángeles sin saber nada. ¿Acaso eso no sería simplemente hacer el trabajo de Wii gratis? ¿Comillas en qué estás pensando? Belzard apareció junto a Rin en algún momento. ¿Comillas qué haces aquí? Rin preguntó, comillas ¿dónde está Beldora? Ese limo ha creado bastantes cosas buenas, dijo Belzard, sentándose junto a Rin, hombro con hombro. Ah, casi lo olvido, todavía conserva esa función. Rin recordó que Rimuru tenía la capacidad de descomponer y replicar sustancias que ella había visto o devorado. Fue con este poder que Rimuru escupió todos los mangas y novelas ligeras de sus recuerdos. Beldora nunca había visto tantas cosas interesantes y quedó instantáneamente cautivada. Ahora se había convertido en un dragón completamente retraído, murmurando constantemente frases llenas de complejo de Chunibyo que eran insoportables de presenciar. De hecho, no era solo Beldora, muchos otros monstruos eran iguales. Especialmente las chicas de la academia, que veían a Rimuru como una especie de Papá Noel. Bueno, mientras sean felices. Aunque Rin dijo esto, lo que realmente pensaba era, no puedo creer que Rimuru tenga tiempo libre para promocionar a CG. Efectivamente, no tiene suficiente trabajo. Mañana el doble de trabajo, y luego pondremos a prueba los límites de Rimuru. Estoy pensando en cómo atraer a Belgrind fuera del Imperio Oriental. Dejando a un lado los asuntos de Rimuru, Rin le contó a Belzard sus preocupaciones, con la esperanza de escuchar su opinión. ¿Comillas qué ocurre? Belzard dijo, comillas ¿no rechazaste mi propuesta antes? Eso fue antes, esto es ahora. Rin pensó en el estado de Belgrind. Sin siquiera darse cuenta, podría haber sido influenciada ya por Michael, señor de la justicia. Rin le informó a Belzard sobre lo que pensaba de la situación de Belgrind. Al oírlo, su expresión cambió drásticamente. ¿Comillas hablas en serio? Belzard estaba al tanto de los asuntos entre el Imperio Oriental y Wii. Ambos bandos habían utilizado el mundo cardinal como un tablero de ajedrez, con innumerables monstruos y humanos como piezas, participando en un juego que había durado decenas de miles de años. Tenían un acuerdo para no intervenir personalmente, confiando únicamente en sus piezas para decidir al vencedor. Y el dragón de hielo y el dragón abrasador eran las fuerzas de combate más poderosas en sus manos. Comillas ese tipo. ¿Cómo se atreve a hacer tal cosa? Al pensar en que su hermana estaba siendo controlada por Rudra. Belzard no pudo tolerarlo y de inmediato quiso ir al Imperio del Este para destruirlo por completo. En cuanto al acuerdo entre Wii y Rudra. Eso ya no importaba. Ahora ella era la dragona de Rin y ya no tenía ninguna obligación de ayudar a Wii. Además, para que el juego fuera justo, si Wii perdía al dragón de hielo, entonces Rudra naturalmente también tenía que perder al dragón de fuego. Cálmate. El estado de Michael tampoco es bueno, pasa mucho más tiempo durmiendo que despierto. Así que no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de Belgrind. Rin consoló a Belzard y luego le explicó detalladamente las ventajas y desventajas. Veo. Así pues, la razón de la guerra entre el cielo y el demonio que duró tantos años fue en realidad esta. Belzard no le preguntó a Rin cómo sabía esas cosas. Rin podía incluso transitar libremente entre diferentes visiones del mundo, así que, ¿acaso era extraño que tuviera fuentes de información especiales? Continuará. Capítulo 257, las acciones de Helmut. Comillas entonces, ¿qué deberíamos hacer? Belzard dijo, aunque sé que estará bien, ahora que entiendo la situación, realmente no puedo quedarme de brazos cruzados. La relación entre las dos hermanas era, en realidad, muy sutil. A menudo discutían sobre la educación de Beldora. Pero al fin y al cabo, eran hermanas. Con su parentesco y lazos de sangre, Belzard no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo engañaban a su hermana. Esta es una buena oportunidad. ¿Comillas qué? El plan de Clayman. Comillas e. Belzard preguntó confundido, comillas ¿hay alguna necesidad de prestarle atención a un tipo como ese? Clayman, qué broma. Solo una semilla de señor demonio, con como máximo 400.000 magícules, basura. Para decirlo sin rodeos,
Belzard podría acabar con él con un solo aliento. Por supuesto, no es para él. Rin agitó la mano y el suelo frente a él se transformó en un pequeño arenero. El mapa que aparecía trazado en él mostraba la parte oriental del continente, incluyendo el Gran Bosque del Jura. El Imperio Oriental se encuentra al noreste del Gran Bosque del Jura, limitando con el territorio de Clayman. Nuestro objetivo esta vez, además de someter a nuestro control a la nación títere de Gistave, el reino bestia de Eurazania, la ciudad del dragón olvidado y el reino de las arpias. Rin señaló la frontera del Imperio Oriental y dijo, también se trata de encontrar la manera de atraer a Belgrind y hacerla entrar en mi universo del vacío. Comillas, ¿quieres usar este método para ayudarla a liberarse del control? Belzard lo entendió y dijo, así es, mientras ella entre en tu dominio omnipotente, liberarse del control es solo un pensamiento para ti. Correcto. Las reglas del universo vacío son independientes del mundo exterior. Ni siquiera las habilidades supremas, que son poderes ligados al mundo cardinal, pueden penetrar la barrera del universo del vacío e influir en el dragón abrasador una vez que está dentro. Es más, el propio Rin poseía el poder del pensamiento múltiple. En su propio terreno, era invencible. ¿Comillas qué debo hacer? Belzar sabía que, puesto que Rin le estaba contando todo eso, debía tener un papel en mente para ella. Originalmente, iba a hacer que Beldora se fuera. Pero luego lo pensé y sentí que no era apropiado. No es que Rin subestimara a Beldora. Vale, estaba subestimando a Beldora. Beldora era solo un hermano pequeño entre los dragones verdaderos. Aunque su aura apareciera en la frontera, probablemente no sería suficiente para que el dragón abrasador llegara a la velocidad de la luz. Esto necesitaba alguna explicación. Entre las habilidades del mundo cardinal, existe una denominada existencia paralela. En pocas palabras, es una habilidad de clonación. Sin embargo, a diferencia del jutsu de clones de sombra en Naruto, cada individuo de existencia paralela está controlado por el cuerpo principal, como si se tratara de realizar varias tareas a la vez. El dragón abrasador era muy hábil para gestionar conciencias paralelas. Incluso podía crear cientos de clones a la vez, que aparecían simultáneamente en diferentes rincones del campo de batalla. Necesito asegurarme de que quien venga a investigar sea el cuerpo principal del dragón abrasador. Si tan solo existiera una conciencia paralela, ¿qué sentido tendría que Rin se tomara tantas molestias para capturar un clon? Según las reglas del universo vacío. Una vez que una conciencia paralela entrara, probablemente desaparecería instantáneamente al perder la conexión con el cuerpo principal. Por lo tanto, necesito un enemigo lo suficientemente fuerte como para obligar a mi segunda hermana a presentarse personalmente. Sin duda, el elegido para este papel fue Belzar. Tanto el dragón de hielo como el dragón abrasador eran dragones verdaderos. Además, si la hermana mayor estaba de visita, ¿cómo iba a enviar la hermana menor un clon? ¿Qué clase de lógica era esa? Tanto por la razón como por la emoción, Belgrind tendría que venir ella misma. Y Beldora. Es realmente lamentable que falte tanta presencia. Qué despreciable, Rin. Belzard esbozó una sonrisa traviesa, pero no puedo odiarlo en absoluto. Sin embargo, Belzard cambió de tema. Aún así, no hay garantía de que la chica venga en su cuerpo principal. Sí. Rin admitió que era una apuesta arriesgada. Pero sin duda podría intentarlo. Si perdía la apuesta, no sufriría ninguna pérdida. Como mucho, se descubriría que el dragón de hielo había estado en la frontera del imperio. Aparte de Gui, nadie pudo probar la conexión entre Belzard y Rin. Pero si ganaba la apuesta. Entonces, el dragón abrasador le pertenecería a él, Rin. Clayman, Sama. Al mismo tiempo, en las llanuras al sur del gran bosque de Jura, que se habían vuelto desoladas debido al nacimiento del señor orco. Helmut sostenía su bastón, mirando fijamente la bola de cristal que parpadeaba con señales inestables, murmurando para sí mismo, si esto continúa así, de verdad que me matarán. Habiendo roto lazos con Clayman, y habiendo expulsado también a la alianza arlequín moderada del gran bosque de Jura. Helmut se encontraba ahora, de hecho, en pleno territorio enemigo, completamente aislado. Los únicos en quienes podía confiar eran el señor orco, a quien había nombrado, y más de 500.000 orcos. No, no puedo seguir así. Helmut endureció su corazón. Comillas, debo salvarme ahora. Había considerado la posibilidad de volar hacia el cielo y cruzar directamente el gran bosque del Jura. Pero fue inútil. El gran bosque del Jura estaba rodeado por una barrera invisible.
Ya fuera elevándose hacia el cielo o excavando bajo tierra, era imposible romper su aislamiento. Tras varios intentos fallidos, Helmut no dudó más y ordenó directamente al señor Orco que continuara marchando hacia el norte. Su objetivo no era otro que la tribu de los hombres lagarto, con una población de decenas de miles de individuos. Poderosos Oni habían aparecido en el gran bosque de Jura. Esa era la última información que Helmut había recibido de los dos payasos, Fotman y Tear. Varios Oni, un grupo de monstruos de rango A de máxima categoría. Si lo encontraran, Helmut estaría muerto sin duda. Comillas por suerte, todavía tengo al señor Orco. Comillas mientras el señor Orco pueda seguir evolucionando y convertirse en un señor demonio. Helmut apretó los dientes, sin importarle ya si atacar a los hombres lagarto atraería la atención de los Oni. Solo podía ganar esta batalla, no podía perder. Si ganaba, todo estaría bien. Si perdía, no importaba el Oni, Clayman lo ejecutaría en el acto por el fracaso del plan. Se han mudado. Sin embargo, Helmut claramente no lo sabía. En un acantilado lejano, varios Oni observaban al ejército orco que avanzaba como una marea negra. Todos estos Oni eran luchadores de élite del Escuadrón de las Sombras, entrenados por Souei. Comillas es este el ejército hambriento del señor Orco. Gracias a la proyección de Souei, Rin y los demás en el campamento principal de la nación monstruo pudieron ver claramente los movimientos de los orcos. Continuará. Capítulo 258, por las vacaciones, voy a darlo todo. Comillas wow. Comillas tantos. Rimuru, que no había visto mucho del mundo, quedó realmente impactado al ver a cientos de miles de soldados avanzando a toda velocidad. Comillas el otro mundo da muchísimo miedo. La chica de pelo azul estaba sentada en la sala de conferencias con Treni y Testarossa a su lado, junto con el Oni y el rey Goblin Rigurt, entre otros. La emperatriz de las nieves y Artoria no estuvieron presentes. Eran responsables de las naciones occidentales y de los planes de Clayman, y no tenían por qué preocuparse de los asuntos internos del gran bosque del Jura. La tribu orca se ha visto completamente afectada por la hambruna del señor Orco. Trainee observaba a la tribu de orcos, que se metían corteza y raíces de hierba en la boca mientras avanzaban. Con semejante poder, los hombres lagarto no pueden detenerlos, ser devorados es solo cuestión de tiempo. Hambriento es una habilidad única que permite al usuario transformar los rasgos de los monstruos que come en su propio poder y compartirlo con cientos de miles de miembros de la tribu orco. En pocas palabras, si un solo orco come setas venenosas y adquiere resistencia al veneno, toda la tribu orca adquiere instantáneamente la misma resistencia. Sin duda, se trata de una habilidad única muy poderosa para mejorar el desempeño en el campo de batalla. Comillas, ¿deberíamos ir a salvar a los hombres lagarto? Rimuru pensó un momento y preguntó con timidez. Comillas revocado. Comillas opuesto. Comillas rechazado. Sin embargo, la respuesta esta vez fue mucho más intensa de lo que Rimuru había esperado. Comillas, ¿qué está sucediendo? Rimuru miró a Suna, Sion y Akano, que estaban hablando, completamente ajenas al rencor que los Oni guardaban contra los hombres lagarto y por qué eran tan inflexibles. Comillas, no puedo olvidar a ese tipo arrogante. Sion dijo enfadado, comillas, esta vez, tenemos que darles una lección a los hombres lagarto. MMM. Incluso Suna, normalmente tan amable, estuvo de acuerdo con Sion esta vez. Los hombres lagartos son demasiado arrogantes. Rin, ¿qué opinas? Akano se giró para mirar a Rin, esperando su opinión. Comillas a mí. Rin dijo, no me mires así, en realidad soy una persona bastante mezquina. Eso fue lo que dijo. Pero nadie creía que Rin fuera realmente mezquino. Rin es tan generosa. Todo es culpa de los hombres lagarto por no saber lo que les conviene. En cuanto al verdadero significado de Rin. Sus palabras ya revelaban su actitud. Los hombres lagarto podrían salvarse. Pero no de inmediato. Los hombres lagarto tuvieron que sufrir y pagar el precio de su arrogancia. Entonces. Rimuru le preguntó en voz baja a Trainee, que estaba a su lado, comillas, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo pudieron los hombres lagarto ofender a tanta gente? Para ser sincero, después de pasar tiempo juntos, Rimuru sintió que Rin era en realidad muy fácil de tratar. Para poder ofenderlo. Solo podía decirse que los hombres lagarto eran verdaderamente talentosos. Sucedió antes de que llegaras, Rimuru. Trainee le contó a Rimuru lo sucedido en aquel momento, y tras escucharlo, Rimuru frunció el ceño. Esos tipos son demasiado engreídos. Así que planeo abandonar a algunos de los hombres lagarto.
Rin asintió, solo queden aquellos con pensamiento normal. La situación actual entre los hombres lagarto estaba dividida principalmente entre la facción de Gabiru y la facción del jefe. El jefe de los hombres lagarto ya era viejo. Y Gabiru, desde que recibió su nombre de Helmut, se había vuelto cada vez más arrogante y ya no respetaba a su padre. Aunque en la historia original, Gabiru fue perdonado por Rimuru e incluso llegó a ser uno de los 12 reyes de la nación monstruo más adelante. Pero ¿qué importa? Gabiru seguía estando en el último lugar entre los 12 reyes. Su capacidad para llegar a ese punto se debió enteramente a que Rimuru lo cuidó y apoyó en todo momento. Si se le hubieran dado los mismos recursos a la hermana de Gabiru, Souka, sus logros podrían incluso haber superado los de él. Los hombres lagartos son en realidad subordinados de Clayman, ¿verdad? Sion dio su opinión, convencida de que los hombres lagarto habían traicionado al gran bosque de Jura y se habían unido a la nación títere. Lo que dijiste no está mal. Rin recordó la trama original. Gabiru aceptó el nombre que le dio Helmut. Indirectamente, se había unido al mando de Clayman. La razón por la que se negó a someterse fue porque creía que los poderosos hombres lagarto no tenían por qué inclinarse ante los Oni y Rin. En otras palabras, a ojos de Gabiru, Rin, que había aparecido de la nada, era inferior a Clayman. Y en la historia original, si Helmut no hubiera abandonado activamente a Gabiru, podría haberse vuelto completamente malvado. Sin embargo, al fin y al cabo, los hombres lagarto son inocentes. Rin dijo, Gabiru no representa a todos los hombres lagarto. Espero que lo entiendas, Sion. Sí. Sion bajó la cabeza, reconociendo su prejuicio contra los hombres lagarto. Rin quedó muy satisfecho con la disposición de Sion a admitir su error. Miró a Rimuru y le dijo, esta vez, quiero que vayas tú, Rimuru. Comíllase. Rimuru dijo, comillas yo, pero si soy un empleado administrativo. Bueno, daba igual si era administrativa o no. Rimuru afirmó que estaba muy ocupada en ese momento. Tenía que tramitar documentos todos los días. Trainee y los demás no la trataban como a una persona, enviándole montones y montones de papeleo que se amontonaban como montañas. En los últimos días, Rimuru se había convertido por completo en un esclavo corporativo sobrecargado de trabajo. Desde la mañana hasta la noche, o estaba trabajando horas extras o de camino a trabajar horas extras. Y ahora, la situación era aún peor. No solo tenía que ocuparse del papeleo, sino que también tenía que ir a la guerra. Realmente no trataban a las bestias de carga como personas. Mientras no muriera, la harían trabajar hasta la muerte, ¿verdad? En el mundo de los monstruos, no hay distinción entre civiles y militares. Además, ¿quién dice que los empleados administrativos tienen que ser débiles? Rin dijo como si fuera obvio, comillas aunque sean clérigos, los cuadros de mi nación monstruo son todos poderosos de primer nivel. Aunque lo digas con tanta convicción, seguiré sin estar contento. Rimuru se resignó y volvió a su forma de limo, quedando inmóvil sobre la mesa. Ella sentía que Rin la había engañado. ¿Qué sucedió con el gran sabio prometido, tan elevado y digno? ¿Y su mano derecha? ¿De verdad la trataba como a una simple ayudante? Esa pose de resignación hizo que todos estallaran en carcajadas. Nadie pensó que la actitud de Rimuru fuera mala, ni que estuviera faltando al respeto a Rin. El ambiente dentro de la nación monstruo siempre había sido así. Rin era su amigo, su familia, no le importaban las formalidades. Está bien, está bien, está bien. Rin dijo con una sonrisa irónica, cuando termine esta misión, te daré unas vacaciones, ¿qué te parece? Comillas si dices eso, ya no tengo sueño. Rimuru se levantó de un salto, transformándose de nuevo en su forma de chica de cabello azul. Comillas ¿qué necesitas que haga? Que me encargue de los hombres lagarto o de la tribu orco. A cambio de unas maravillosas vacaciones sin trabajo, a Rimuru no le importaba dejar sufrir un poco a los monstruos de este mundo. Continuará. Capítulo 259, La rebelión de Gabiru. No es nada problemático, dijo Rin. Esta operación estará dirigida por Ogerpon, con Sion como ayudante y Akurou como caudillo militar. Rimuru, tu misión es usar a Depredador para devorar al señor orco después de que sea derrotado. En otras palabras, esta operación no consistía en enviar a Rimuru a la batalla a luchar. Se trataba más bien de darle la oportunidad de desarrollar su habilidad única, Depredador. Oh, ya veo, te malinterpreté, Rin, senpai. Rimuru asintió en silencio, sabía que Rin no sería tan cruel. Mi jefe se preocupa mucho por mí. Comillas un momento.
Rimuru reaccionó de repente. Esto no es a lo que te referías con vacaciones, ¿verdad? Ir de expedición militar, luego tomar un tónico fuerte y volver a casa. No, no, no. Ella no podía aceptar algo así. Esto no lo acepto bajo ningún concepto como vacaciones. Rimuru le lanzó a Rin una mirada asesina. Si haces eso, te morderé. Definitivamente te morderé. Comillas, por supuesto que no. Rin calmó rápidamente al limo que se había hinchado como un pez globo. Tenía el mal presentimiento de que si decía, sí, esas son las vacaciones, Rimuru sin duda se echaría a llorar en ese mismo instante. Durante la expedición, podrá moverse libremente y disfrutar del paisaje del otro mundo. Mientras puedas eventualmente absorber las habilidades del señor orco y evolucionar a depredador, todo irá bien. Rin añadió, en cuanto a las vacaciones, planeo enviarte como enviado al reino enano para establecer algunos acuerdos con ellos. Rimuru era considerado el ministro civil principal bajo el mandato de Rin, equivalente a un primer ministro. El envío de un primer ministro como enviado a una nación importante demostró, sin duda, intenciones sinceras y respeto. Comillas, el reino enano. Rimuru dijo, comillas, eso no sigue siendo trabajo. Considéralo simplemente como una licencia remunerada. El bando de Rin pagaba los salarios utilizando la moneda común del mundo cardinal. Y lo que es más importante, cada misión que Rin asignara otorgaría un mérito a sus monstruos subordinados. Este mérito estaba directamente ligado a sus posibilidades de convertirse en un señor demonio despertado. Incluso la emperatriz de las nieves y Artoria. Completar las misiones de Rin podría acumular energía del alma. Una vez reunidas suficientes almas, Rin les ayudaría a adquirir nuevas habilidades definitivas o a evolucionar las que ya tenían. Esa era también la razón por la que todos los subordinados de Rin buscaban ganar méritos. Quienes aún no habían despertado, deseaban despertar. Quienes ya habían despertado querían volverse más fuertes. Comillas, de acuerdo. Comillas, comprendido. Rimuru se dio unas palmaditas en el pecho y prometió, a ese señor orco, sin duda, lo devoraré por completo. Aunque la forma en que lo dijo sonó un poco rara. Pero el proceso por el cual un limo absorbía a su presa era más bien como disolverla. Gracias a Predator, todo el proceso era como atrapar al objetivo en otro espacio, donde sería descompuesto en magícules más puros. Así que Rimuru no sentía ninguna molestia al devorar a otros. En ese momento, Ogerpon alzó la mano. Comillas, ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos atacar directamente? Sin prisas. Rin dio instrucciones, Ogerpon y Sion, esperen la señal de Souei. Entre los hombres lagarto, hay un grupo de individuos indisciplinados. Espera a que la tribu orca los haya debilitado, y entonces harás tu movimiento. Puede parecer cruel. Pero el mundo de los monstruos siempre había sido así. Antes de que los hombres lagarto se convirtieran oficialmente en sus subordinados, Rin no tenía en cuenta sus sentimientos. Comillas, comprendido. Comillas, es genial luchar junto a la hermana mayor Ogerpon. Ogerpon, Sion, Akurou y Souei. Esta formación, enfrentándose a un simple señor orco, era como usar un cañón para matar un mosquito. Akurou, tendré que pedirte que supervises el campo de batalla esta vez. Rin dijo, hay que preservar a los hombres lagarto, pero no a demasiados. Puede estar tranquilo, señor. Akurou se acarició la barba y dijo, este viejo lo manejará con discreción. Como uno de los primeros Oni en rendirse, fueron sin duda los confidentes más leales de Rin, soldados que lo habían visto ascender paso a paso hasta el día de hoy. Los lobos Starfang y los goblins que llegaron después. Al menos su actitud no era un problema, y eran dignos del favor de Rin. ¿Pero los hombres lagarto? En ese momento, Rin no necesitaba su poder de combate en absoluto, incluso si los aniquilaba, no importaría. ¿Quién les dijo a los hombres lagarto que no se aferraran a la pierna de Rin en el momento en que apareció? Esa era la diferencia entre las acciones originales y las de los recién llegados. Comillas, hermano. Mientras tanto, en la cueva de la tribu de los hombres lagarto. Una chica lagarto con escamas rojas miró a Gabiru que se acercaba, con incredulidad en sus ojos. Comillas, ¿por qué? Comillas, ¿por qué haces esto? Junto a la princesa lagarto se encontraba el debilitado jefe lagarto. Hace apenas unos instantes, Gabiru había regresado a la tribu con sus seguidores e incitado a los radicales a rebelarse contra su padre. Mi padre es viejo. La trama había cambiado, pero Gabiru aún así optó por tomar el poder. Comillas, la raza de los hombres lagarto debería ser liderada por mí, alguien más fuerte. Pero.
La princesa lagarto no supo encontrar las palabras para refutarlo. En el mundo de los monstruos, los fuertes gobernaban, y la fuerza era autoridad. Gabiru era más fuerte, por lo que, en efecto, tenía derecho a convertirse en líder de los hombres lagarto. Sin embargo, derrocar a su propio padre del puesto de jefe. La princesa lagarto simplemente no podía aceptarlo. ¡Qué problemático! Una figura emergió de la oscuridad. Era el monstruo Helmut. Comillas, date prisa y acaba con él, Gabiru. Lo siento, Helmut, Sama. El corazón de Gabiru se estremeció, miró a su hermana y a su padre, conmovido por un instante. Pero, más allá de eso, temía que su imagen ante los ojos de Helmut se viera afectada por su sentimentalismo. Sí, la trama había cambiado. Gabiru ya no tomaba el poder para enfrentarse a la tribu orco. En cambio, había conocido a Helmut, había recibido un nombre y ahora actuaba bajo sus instrucciones para organizar una rebelión. En cuanto al motivo, Helmut necesitaba a los hombres lagarto. No por su fuerza en combate, sino por su carne, su sangre y las magículas que contenían. Por favor, no me culpes, padre. Gabiru se acercó a su padre y alzó el tridente que sostenía en la mano. Comillas, todo lo que hago es por los hombres lagarto. Comillas, no. Comillas, no puedes hacer esto. La princesa lagarto gritó, queriendo abalanzarse sobre Gabiru para detenerla, pero Helmut la derribó de un solo golpe. No pudo más que observar impotente cómo Gabiru clavaba el tridente en el pecho de su padre. Continuará. Capítulo 260, tengo la ventaja. Bonus. Ruidoso. Helmut murmuró, si no fuera por tus magícules, para fortalecer al señor orco. PFF. Bajo la mirada furiosa de la princesa lagarto, el tridente atravesó el corazón del jefe lagarto, acabando definitivamente con su vida. En cuanto a la princesa lagarto y aquellos que se negaron a someterse a Helmut, Gabiru los encarceló a todos, a la espera de nuevas órdenes. Comillas, Helmut, Sama. Gabiru, habiendo cumplido su ambición de parricidio, se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla, mirando a Helmut, que estaba sentado en el trono del jefe. Lo hiciste bien, Gabiru. Eres, sin duda, un héroe de los hombres lagarto, digno del nombre que te he otorgado. Aunque dijo esto, Helmut estaba lleno de desdén por dentro. ¿Un héroe hombre lagarto? Solo era comida que había criado para el señor orco. Ahora, reúnan a los guerreros entre los hombres lagarto. Helmut dijo, necesito tu fuerza. Comillas, ¿puedo preguntar qué planeas? Los Oni del oeste del gran bosque del Jura han estado inquietos últimamente. Helmut dijo, están invadiendo y expandiendo su territorio por todas partes. Ya sabes, ¿verdad?, los beneficios que obtiene un monstruo hegemónico. Mediante la guerra continua y la conquista de territorios, los monstruos podían obtener grandes cantidades de magícules gracias a sus hazañas, lo que les permitía evolucionar. Comillas, eso es todo. Gabiru comprendió de repente. Comillas, no dejaré que los Oni pisoteen a los hombres lagarto. Los Oni, al igual que los hombres lagarto, fueron una de las fuerzas hegemónicas en el gran bosque del Jura. Pero en comparación con su escaso número, los hombres lagarto tenían una clara ventaja. Ahora, al enterarse de que los Oni querían comenzar una guerra, ¿cómo podría Gabiru soportarlo? Pensó en Souei, a quien había visto hacía poco. Esa persona probablemente era el rey de los Oni. No es de extrañar que tuviera tanto poder. Gabiru pensó, jamás esperé que el digno líder de los Oni se disfrazara de un Oni común para tenderme una emboscada. Así es, esa era la forma de pensar de Gabiru. Gabiru era el más fuerte entre los hombres lagarto. Se negaba rotundamente a creer que existieran varios Oni que pudieran derrotarlo fácilmente. Muy bien. Al mirar a Gabiru, que había consumado su delirio, Helmut soltó una risita para sus adentros. Ve, reúne a tus tropas. Una vez que derrotes a Oni, te convertirás en el señor supremo del gran bosque de Jura. Tras decir esto, Helmut abandonó la base del ejército, elogió a Gabiru unas cuantas veces más para que se sintiera orgulloso y luego se marchó de la tribu de los hombres lagarto. ¡Qué tonto! Helmut realmente no esperaba que Gabiru fuera tan estúpido. Unas pocas palabras halagadoras de un extraño bastaron para que se llenara de alegría, hasta el punto de matar a su propio padre y encarcelar a su hermana. Aún así, ser un poco tonto es mejor. Si hubieras sido demasiado listo, el nombre que te puse habría sido en vano. Desde el principio, Helmut desarrolló Gabiru únicamente para usar a los hombres lagarto como sacrificios para alimentar al señor orco. Aunque hubo algunos contratiempos causados por anomalías en el gran bosque de Jura a lo largo del camino.
Tenía plena confianza en el señor Orco. Una vez que Gabiru condujera al ejército de los hombres lagarto a la trampa que había preparado, el señor Orco traería a los orcos y los rodearía por completo. En ese momento, toda la raza de los hombres lagarto sería devorada por la tribu Orco. Se convertirían en alimento para el señor Orco y le ayudarían a ascender al trono del señor demonio. Padre, ¿qué debo hacer? En lo profundo de la cueva de los hombres lagarto, dentro de la mazmorra, la princesa lagarto se acurrucaba en la oscuridad. Su corazón estaba lleno de inquietud y dolor. Su padre había muerto, asesinado por su hermano. Y ese monstruo, Helmut, traído por Gabiru. Ella no lo entendió. ¿Acaso Gabiru confiaba más en un extraño que en su propia familia? Ese tipo no podría ser tan amable como para ayudarlo a convertirse en el nuevo jefe. Precisamente porque había estado encarcelada, pudo ver la situación completa con claridad. La otra parte sin duda tenía motivos ocultos. Gabiru no era más que un peón. Lo que Helmut realmente quería era la raza de los hombres lagarto en sí misma. Comillas no. Comillas no puedo quedarme de brazos cruzados. En el momento en que se dio cuenta de que Gabiru podría conducir a los hombres lagarto a su perdición, soportó el dolor en su cuerpo y comenzó a buscar una manera de escapar. Desafortunadamente, estas celdas fueron diseñadas específicamente para albergar a hombres lagarto. Sus comportamientos y acciones ya se habían tenido en cuenta en el diseño. Comillas maldita sea. Tos, tos, tos. Tras una lucha frenética, la princesa lagarto no solo no logró escapar, sino que además empeoró sus heridas. Gabiru. Se limpió la boca, ignorando la sangre que tenía en la mano, y gritó hacia los barrotes, comillas quiero ver a Gabiru. Pero en la penumbra de la mazmorra subterránea, solo resonaba su propia voz. ¿Qué está sucediendo? Pronto, la princesa lagarto se dio cuenta de que algo andaba mal. Silencio. Había demasiado silencio. Gabiru había iniciado una rebelión. Normalmente, muchos hombres lagarto deberían haber sido detenidos. ¿Por qué era ella la única aquí? ¿Dónde estaban los demás que fueron capturados junto a ella? Paso, paso. Los pasos resonaron en la silenciosa cueva. El inquietante silencio puso en alerta de inmediato a la princesa lagarto. Comillas un hombre lagarto, qué interesante. Comillas OMS. La repentina voz sobresaltó a la princesa lagarto, haciendo que las escamas de su cuerpo se erizaran. Comillas no juegues, sal. Comillas oh, Dios mío. Una chica de pelo azul salió de las sombras, seguida de 3 mujeres Oni altas. Los 3 eran Aone, Aoba y Aomi, compañeros íntimos en la vida cotidiana. En ese momento, estaban bajo el mando de Shouei, recibiendo entrenamiento en asesinato, vigilancia y recopilación de inteligencia. No hace mucho, Shouei envió a los 3 al lado de Rimur para protegerla y transmitirle información. No se pongan nerviosos, no les haremos daño. Rimuru alzó una mano, pidiendo calma. Comillas ¿quién eres? Espera, tú eres. La princesa lagarto se percató de los 3 Oni que estaban de pie detrás de Rimuru. Sus pupilas se contrajeron ligeramente e instintivamente retrocedió hasta chocar contra la pared, recuperando el equilibrio. Comillas porque están aquí los Oni del gran bosque del Jura. Comillas no me digas que la rebelión de Gabiru fue orquestada por ti. En el instante en que esa posibilidad cruzó por su mente, la mirada de la princesa lagarto hacia Rimuru y los demás se llenó de una cautelosa sospecha. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.